Bueno, muchas gracias. Yo trataré de hacer una charla bastante práctica sobre un tema muy controvertido, que es el tema de la monitoría en la diabetes gestacional. Un tema muy controvertido porque aparentemente pues nada impacta o impacta muy poco en cuanto a la disminución en morbilidad y mortalidad en diabetes gestacional, en diabetes en general. Entonces, como ya se vio, como ya hablamos anteriormente, la teratogenicidad está aumentada definitivamente en las pacientes diabéticas con diabetes tipo 1 o tipo 2, o sea, diabetes pregestacionales. Hay una tendencia a alteraciones en el crecimiento que puede ir hacia la restricción en el crecimiento, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, en los cuales hay una alteración vascular, hay una vasculopatía previa a la gestación, o tendencia a la macrosomía en las pacientes con diabetes gestacional o diabetes tipo 2 y también en diabetes tipo 1. Mayor incidencia de preeclampsia, mayor incidencia de parto pretérmino y cesárea. Usualmente esta cesárea genera en un 30% por fetos macrosómicos, o sea, un tercio de las cesáreas por fetos macrosómicos, pero el 44% de ellas son iatrogénicas, y esa iatrogenia es producida por la mala sensibilidad o por la gran cantidad de falsos positivos que tienen las pruebas de monitorización fetal. Distocias de hombro, fracturas y parálisis de nervios que son producidas usualmente por la macrosomía, por los partos en macrosomía. Los problemas neonatales que afortunadamente son muy bien manejados en nuestras unidades de cuidado intensivo neonatal y por nuestros neonatólogos, pero los problemas a largo plazo, que son el gran infortunio de la mamá, de los padres y de los niños o de los adultos en el futuro, que es la obesidad infantil y adolescente a la que están sometidos estos pacientes, hijos de madres con diabetes mal controladas, la aparición más frecuente de diabetes insulino dependiente en estas pacientes y en estos niños, y disfunciones motoras y levemente de la atención en estos niños. Es fundamental que toda paciente que tengamos con un diagnóstico de diabetes pregestacional o diabetes gestacional le hagamos énfasis sobre el cuidado, sobre el control de sus glicemias por el riesgo a que va a someter a su hijo en el futuro. De manera que la mayoría de mujeres no tienen a veces no le dedicamos tiempo a la educación de nuestro paciente para informarle la gravedad del problema y la gravedad de las pequeñas trampitas que puede hacer en su dieta, cómo pueden afectar gravemente la salud futura de su hijo. La mortalidad perinatal ha disminuido de manera importante en los últimos 30 años, gracias a la implementación de la insulina, gracias a la monitoría, pues en menor medida, pero sigue siendo una mortalidad importante. La mayoría de esta mortalidad perinatal, la gran mayoría son mortinatos, son muertes intrauterinas, y este es el problema que nos preocupa realmente a nosotros como obstetras. Nada más doloroso que llegar a oír una fetocardia y encontrar que no aparece por ningún lado, y una paciente con 36 semanas, con 32 semanas, un feto muerto. Eso es un gran desastre para nosotros como obstetras. De manera que este es el punto más importante tal vez en la monitorización fetal. Como vemos acá, la muerte fetal es mayor para la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué en la tipo 2 sí es aparentemente menos crónica, digámoslo así, hay menor compromiso? Porque estas pacientes de diabetes tipo 2 son usualmente pacientes con mayor edad, usualmente pacientes obesas, entonces son pacientes que tienen mayores factores de riesgo adicionales. Igualmente, la diabetes gestacional, algunas personas consideran, de hecho un editorial ahorita de la revista Blanca dice que la diabetes gestacional es simplemente una variación de la normalidad, pero fíjense que definitivamente hay un incremento en la mortalidad aún en pacientes con diabetes gestacional detectada en la gestación. Hay una mortalidad de todas maneras importante. Un grupo de pacientes, sobre todo aquellas pacientes con diabetes tipo 1 que tienen una alteración vascular de base o que tienen alteraciones en el Doppler de las arterias uterinas, va a terminar con un feto con tendencia a la restricción del crecimiento intrauterino, con preeclampsia, abrupción de placenta, producidos por defectos de placentación o por la vasculitis placentaria secundaria a la hiperinsulinemia. Es la monitorización de estos pacientes que tienen tendencia a la restricción. Ya sabemos cómo hacerla, ya es claro el manejo con el Doppler en las pacientes con restricción del crecimiento intrauterino, de manera que no me voy a referir en mi charla a las pacientes diabéticas
con fetos con restricción del crecimiento intrauterino. Me voy a referir al otro grupo de pacientes, que es el grupo más complejo, y la complejidad está dada por lo siguiente. Son pacientes que tienen hiperglicemia fetal por la hiperglicemia materna. Esta hiperglicemia fetal aumenta la oxidación de glucosa y el consumo de oxígeno, produce hiperplasia de las células beta pancreáticas, que produce hiperinsulinemia, que a su vez aumenta la oxidación y el consumo de oxígeno. Esta hiperinsulinemia aumenta la conversión de glucosa a grasa, que aumenta el metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico, induciendo a una acidosis láctica y produciendo también consumo de oxígeno. De manera que hay consumo de oxígeno por la hiperglicemia, por la hiperinsulinemia, por el aumento del metabolismo, por el aumento de la oxidación y también porque hay un montón de limitaciones del metabolismo oxidativo y de la piruvato deshidrogenasa que van a producir tendencia a la acidosis láctica. De manera que son fetos que en su mayoría, aunque sean fetos estables, que estén estables, van a tener un grado leve de acidosis con una PO2 normal, pero son fetos que tienen una tendencia a la acidosis. Además, la macrosomía produce mayor consumo de oxígeno y aumentará la acidosis láctica, de manera que todo nos lleva a un feto con unas acidosis leves. De hecho, hay unos estudios en animales de experimentación donde muestran cómo la infusión continua de glucosa hipertónica, a medida que aumenta la infusión y aumentan las concentraciones, disminuye el pH, permaneciendo estable la PO2, y a mayor incremento se va a producir ya una disminución en la PO2 y disminución importante en el pH. ¿Cuál es el problema entonces? Que tenemos un feto que se encuentra que se encuentra estable, pero con una estabilidad muy frágil. Cualquier situación que haga que este feto, si el feto se recuesta sobre el cordón, si hay una hipotensión severa, si hay una alteración importante en los niveles de azúcar, un incremento importante en los niveles de insulina, va a hacer que este feto tenga una hipoxemia asociada y son las causas de las muertes fetales. Muertes fetales que son desafortunadamente en su mayoría no detectables porque no es un proceso crónico, no es el feto de la restricción que viene quedándose acidótico, hipoxémico, sino que son situaciones súbitas que llevan a esa muerte fetal súbita, tan dolorosa. Adicionalmente, estas hipoxemias van a producir un aumento de la eritropoyetina con hiperviscosidad sanguínea que llevará a hipertrofia cardíaca, además de la hipertensión y la hipertrofia que es producida propiamente por la hiperinsulinemia y por factores parecidos a la insulina que ayudan al aumento, a la hipertrofia cardíaca. La gran mayoría de fetos diabéticos normales van a tener un cierto grado de hipertrofia cardíaca que no va a comprometer el funcionamiento cardíaco. Como ven, muy compleja la situación y muy difícil la monitorización, porque no tenemos la mayoría de nuestros estudios de monitorización evalúan cronicidad, un feto crónicamente afectado. Monitorización fetal, tenemos el conteo de movimientos que ha entrado en el abandono. Yo pienso que es fundamental involucrar a la paciente dentro de la monitorización de su feto. Es fundamental, ¿por qué? Porque la paciente sabe que es responsable. El responsable no soy yo de la monitorización de su feto. Usted es responsable y si el feto disminuye sus movimientos, usted me tiene que avisar a mí. Es probable que no, hay estudios que muestran que el conteo de movimientos fetales no tiene mayor importancia, pero es fundamental para la adherencia de la paciente, al tratamiento, y es importante que el paciente sienta que no todo depende del médico, que ella es parte fundamental del manejo. De verdad que el conteo de movimiento yo creo que es fundamental en toda paciente de alto riesgo en general y particularmente las pacientes diabéticas. La monitorización fetal, perfil biofísico modificado y el Doppler de arterias uterinas veremos rápidamente, no va a pasar todos los estudios, va a mostrar cosas como más significativas. En cuanto a la cardiotocografía y perfil biofísico, este es un estudio de 2.100 pacientes a los cuales se le hizo no estrés, o sea, un perfil biofísico modificado y se encontró que no hubo ninguna muerte fetal 4 días después de tener una prueba no estresante y un volumen de líquido amniótico normal. Igualmente ese es del grupo de Manning, el gran promotor del perfil biofísico, que muestra cómo tuvieron una mortalidad de 0 en pacientes diabéticas insulinodependientes o no insulinodependientes con diferentes métodos de monitorización con perfil biofísico. Esto suena pues muy bonito, ¿no? Pero
encuentra uno la gran mayoría, esos son la minoría de los estudios, y encuentra uno la gran mayoría que muestran que el perfil biofísico modificado, la cardiotocografía, realmente en pacientes, a pesar de una euglicemia importante, muestran que las muertes fetales no son prevenibles. Estos son pacientes que tenían perfiles modificados 72 horas antes de su evacuación, completamente normales. Muertes fetales alrededor del 7.7 por mil, comparado con pacientes no diabéticas en este grupo, de bajo riesgo del 4.8. Igual en este caso muestra 5.6 por mil de muerte fetal, de manera que la muerte fetal sigue estando allí. Este es un análisis con 41 pacientes diabéticas que hizo el grupo de Kypros Nicolaides y muestra como de 41 pacientes a los cuales se le hizo cordocentesis para obtener gases arteriales antes de la evacuación, 18 pacientes tenían un pH por debajo del percentil 5. De estas 18 pacientes, la mitad tenían un perfil biofísico normal y un tercio tenían una cardiotocografía normal y estaban severamente acidóticos. Entonces, vemos que aparentemente el perfil biofísico no tiene o tiene gran dificultad el perfil biofísico y la monitoría para la detección y para la vigilancia del feto de madre diabética. Doppler de arteria uterina, esto es una revisión para pacientes de alto riesgo en general, que evalúa Doppler versus no Doppler en embarazos de alto riesgo y muestra una disminución en la muerte perinatal y la admisión a unidades de cuidado intensivo neonatal. Estos en pacientes, incluía pacientes diabéticas, pero no se discrimina a las pacientes diabéticas. O sea, el Doppler tiene valor en las pacientes de alto riesgo, pero en las pacientes diabéticas se ve que la sensibilidad es baja, o sea, solo detecta el 35% de los fetos realmente comprometidos con una buena especificidad, de manera que si el examen está normal, al igual que el perfil biofísico modificado, si el examen está normal, muy probablemente el feto está normal. Si está anormal, no sabemos, la gran mayoría van a ser normales. Cuando se compara arteria umbilical, perfil biofísico y cardiotocografía, se ve que para resultado fetal adverso, se ve que tiene un mejor desempeño la arteria umbilical, el Doppler de arterias umbilicales para la detección de fetos comprometidos. Adicionalmente, a lo que habíamos hablado anteriormente, me quedó en desorden esta diapositiva, adicionalmente al problema fisiopatológico que ya habíamos visto, se ha encontrado que hay alteraciones en el cordón, en la placenta, en los fetos diabéticos, aún pacientes que no tengan alteración vascular previa. Se ha visto que hay alteraciones en los coilings, que son como en los giros que tiene el cordón umbilical, y se ha visto pacientes que tienen cordones casi sin giros o pacientes con exceso en los giros. Estas pacientes tienen además alteraciones en la gelatina de Wharton y eso los va a llevar a producir trombosis del cordón umbilical, trombosis que son de aparición súbita. El feto se acostó sobre el cordón, hizo una trombosis porque se acoda el cordón. Otro Doppler de otros vasos. ¿Qué hay sobre Doppler de otros vasos? Estos son estudios recientes donde dicen los investigadores, dicen, bueno, si el Doppler de arterias uterinas básicamente lo que está buscando es las resistencias placentarias. En el caso de la diabetes, las resistencias placentarias están relativamente normales, a no ser que la paciente tenga una alteración vascular previa, que son los fetos que probablemente terminarán con una restricción del crecimiento. Pero en la mayoría de pacientes no ocurre eso, entonces el Doppler probablemente no es la razón por la cual tiene tan baja sensibilidad. Entonces se evalúa el ductus venoso. Como se sabe que estos fetos tienen un compromiso miocárdico y un compromiso probable de la función cardíaca, el Doppler del ductus venoso de pronto nos va a hablar sobre el compromiso cardíaco con de una manera mucho más cercana. Pero vemos que la sensibilidad, aunque un poquitico mejor, no es realmente muy buena ni la especificidad. Entonces quedamos como seguimos en el limbo allí. En cuanto a la evaluación de función cardíaca, probablemente sea el futuro y se están haciendo gran cantidad de estudios, no hay nada todavía, no hay nada claro sobre cuál método utilizar para la evaluación de la función miocárdica, si debe ser función ventricular izquierda o función miocárdica. Hay estudios que muestran que sí, que probablemente está alterada, pero nada concluyente como para implementarlo en la práctica de la vigilancia fetal diaria. Entonces, pasando a
las acciones, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un panorama pues aparentemente como difícil porque nada parece funcionar, pero pues tenemos que quedarnos con lo que tenemos. Entonces, la Asociación Australiana de Diabetes durante el Embarazo, que es uno de los grupos más importantes en manejo de diabetes, dice que tiene este esquema de vigilancia fetal y ha mostrado beneficios en la reducción de morbilidad y de morbilidad perinatal y morbilidad fetal. Ellos hacen ecografía de 11 a 14 semanas más bioquímica, o sea, eso es el PAPA y la beta libre, como factores predictores de riesgo. Ecografía de detalle anatómico de 18 a 20, si la anatomía cardíaca no es claramente visible, se repite y se hace una ecocardiografía a las 24 semanas. Control de crecimiento, que se hace de 28 a 30 y de 34 a 36 semanas. A partir de las 36 semanas ellos hacen cardiotocografía semanal y se hace ultrasonido o Doppler, ofrecen según indicación. Si se encuentra una paciente que no está del todo estabilizada, en la cual hay sospecha de algún tipo de compromiso adicional del feto o en la cual la cardiotocografía está alterada, se ofrece otros estudios adicionales. Y parto según indicación materna o fetal. Hoy en día la gran mayoría de los grupos no promueven el uso de la amniocentesis pre-evacuación, porque si el feto hay que evacuarlo, hay que evacuarlo. Si hay compromiso fetal, hay compromiso fetal, esté o no esté maduro. Tal vez este grupo es de pronto más sensato en su evaluación a mi manera de ver, que es el grupo inglés, que es el Estudio Nacional para la Excelencia Clínica, y básicamente hacen lo mismo, no ofrecen la bioquímica al primer trimestre, detalle anatómico de 20 a 22 semanas, ofrecen controles de crecimiento a partir de las 28 semanas cada 4 semanas, 28, 32, 36, 38 semanas. Si todo está con volumen de líquido amniótico, si todo está perfecto, a partir de las 38 semanas se sigue haciendo semanalmente Doppler y perfil biofísico. Obviamente se individualiza ante cualquier alteración, el feto pues irá a una monitorización más intensiva. Y parto según indicación, igual amniocentesis solo si es necesario, amniocentesis no se ofrece, si hay que evacuar, hay que evacuar. Si el feto está comprometido, hay que evacuarlo. ¿Yo qué pienso? Yo creo que ante una paciente con una diabetes gestacional o una diabetes pregestacional, lo primero es preguntarse, ¿pertenece a un grupo de alto o bajo riesgo? ¿Qué es una paciente de bajo riesgo? Una paciente que tiene un control materno adecuado, hemoglobina glicosilada en el primer trimestre normal, no hay alteraciones vasculares, peso adecuado, buena tolerancia, buena adherencia al manejo y fácil control. No hay alteraciones fetales ni anatómica, ni antropométrica, ni funcional del feto. Esta paciente, adicional a lo que propone el grupo inglés, deberíamos hacerle Doppler de arterias uterinas. ¿Por qué? Porque es claro que el Doppler de arterias uterinas en el primer trimestre, si está alterado, nos está hablando de un defecto de placentación. Si tenemos una paciente diabética que hace un defecto de placentación no por su diabetes, sino por una alteración en la migración de la placenta, en la penetración de la placenta, pues vamos a tener un riesgo adicional. Entonces, el Doppler de uterinas, ofrecerlo en este momento, conteo diario de movimientos, como ya decía, por buscar adherencia a las pacientes, y el control de crecimiento maxila, como ofrece el grupo inglés. Pienso que para nosotros la monitorización por encima de las 39 semanas es muy compleja y debemos estar pensando en una paciente por encima de 39 semanas, de pronto pensar en evacuar a esta paciente, o inducción del parto o cesárea, dependiendo de la paciente. Grupos de alto riesgo, pacientes con vasculopatía, obesas, ganancia excesiva de peso, control difícil o antecedente de mortinatos o diabetes en embarazo previo. Pacientes con Doppler anormales, restricción, macrosomía o polidramnios deben tener una monitorización totalmente diferente. Y la diferencia se inicia a partir de las 28 semanas con Doppler, con monitorización cada 3 semanas, siempre es los pares, ¿no? O 2 o 4. Entonces yo digo los impares, 28, 31, 34, 36, 38 semanas y parto
según indicación, obviamente siempre se debe individualizar y siempre ofrecer el Doppler de todos los vasos. ¿Por qué no solo el Doppler? ¿Por qué todos los vasos? Porque se ha visto que de pronto si unimos el perfil biofísico, la cardiotocografía, si unimos el Doppler, si unimos de umbilicales, el Doppler de ductus venoso, probablemente detectemos más, probablemente no hay estudios, no hay nadie que lo demuestre, pero de pronto vamos a detectar, nos demoramos 5 minuticos más, menos, haciendo un Doppler de ductus venoso y un Doppler de arterias umbilicales. De manera que, ¿por qué no dispararle el Doppler y ver realmente que nos va a ayudar un poquitico en la detección del compromiso fetal? Indicaciones para el parto: monitorización fetal anormal, no adherencia al manejo, restricción, macrosomía. Bueno, esto no, realmente no es como el tema de la charla. Quería dejar como mensaje una cosa importante, y es que definitivamente el manejo de la paciente, miren, la paciente que tiene una diabetes gestacional, esto es hablando solo de diabetes gestacional controlada, va a tener menos macrosomía, menor resultado adverso, menor muerte fetal, al compararlo con pacientes con diabetes bien controladas. Perdón, la paciente mal controlada tendrá mayor riesgo, la paciente bien controlada comparada con la no diabética tiene un riesgo muy similar. De manera que la manera de hacer la mejor monitorización, el mejor método de control para evitar la morbilidad fetal es el control estricto de la glicemia materna. Esa es la parte fundamental. Grupos multidisciplinarios, diabetólogos o pacientes que nos puedan dar, grupos de enfermería que nos puedan dar apoyo, etcétera, etcétera. Son grupos multidisciplinarios, no nos enfrentemos solos al paciente diabético, que es un paciente muy complejo. De manera que es importante tener un grupo grande para el manejo. 5 minuticos para decir que, pensando en eso, le pregunté a 19 ginecobstetras cómo manejan ellos una paciente que les llega con una diabetes gestacional. Hablando de diabetes gestacional solamente, la mayoría hacen, un grupo importante hace glicemia en ayunas ocasional, diagnóstico de diabetes gestacional, listo, entonces haga su dieta y una glicemia ocasional en ayunas, o una glicemia una hora post ocasional, o una glicemia pre y post diaria, o una glicemia pre y post 3 veces al día. Si yo le mando una dieta a la paciente, tengo que saber si la dieta es suficiente para controlar los niveles de glicemia que tiene. Si yo le hago una glicemia ocasional o una pre y post cada 2 semanas, pues no tengo ni idea cómo están los controles de la glicemia. No tengo absolutamente, esa paciente tiene un control totalmente inadecuado. ¿Qué dice el grupo, las guías inglesas de manejo? Pacientes con diabetes pregestacional deben tener 6 muestras diarias, pre y post, a la hora, a las 2 horas, como quieran. Ellos los hacen a la hora, después de desayuno, almuerzo y comida. Las pacientes con diabetes gestacional deben tener glicemia en ayunas y una hora post, desayuno, almuerzo y comida. No una hora, no pre, ellos simplemente hacen ayuno y una hora post, desayuno, almuerzo y comida. La paciente llega semanalmente a mi consultorio y me muestra su curva, cómo están las glicemias. Si las glicemias están elevadas, quiere decir que la dieta o la debo fortalecer o no está siguiendo la dieta adecuadamente, o que debo agregarle o hipoglicemiantes o insulina a esta paciente. Entonces es la única forma de tener un seguimiento adecuado. El ideal, 4 muestras diarias. En la medida que esta paciente encontré que la dieta o que el método que estoy utilizando es suficiente para mantener el control de sus glicemias, pues yo me relajo en las glicemias, entonces paso a una glicemia pre y post diaria, después a una pre y post cada 4 días, después a una semanal, y de esa manera sé más o menos, si yo reúno todas, pues más o menos sabría cuál es el control y que tengo un control adecuado de la glicemia. Muchas gracias. Los dejo con esta reflexión de Rodolfo Ginás. Después de la crisis de economía americana, le preguntaron: doctor Ginás, usted que es neurofisiólogo y que es tan inteligente, ¿cuál es el negocio entonces? Si los negocios de la bolsa están mal, ¿cuál es el negocio en la vida? Dijo: el negocio de la vida es la vida, no el negocio.